Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuitos de potencia número 2. Tenemos aquí una fuente de voltaje 120 voltios, otra fuente de voltaje, esta es independiente, se puede dibujar así o con un círculo, y esta es dependiente, 2 VA, siendo VA el voltaje que hay aquí, pero con este sentido, menos aquí y más aquí. Si aquí tenemos negativo, pues consideramos esto tierra, pues bueno, veremos que este voltaje en este sentido está invertido. El voltaje aquí es el doble de este de aquí, más menos, más menos. O sea, si aquí caen 20 voltios de aquí a aquí, pues de aquí a aquí caerán 40 voltios. Tenemos aquí 120 voltios, suponemos que, no, volvemos al principio. Tenemos aquí entonces la corriente. Vamos a hacer aquí, la corriente le dejamos en rojo y será la misma. Solo hay un circuito porque aquí la fuente de voltaje cambia el voltaje pero en la intensidad, por tanto la intensidad que entre por aquí será la misma que pase por aquí y la misma que pase por aquí. ¿Cuál será entonces la caída de voltaje? Vamos a ver en este punto VA. Pues VA será I por R. Como la intensidad, cuando atravieso la resistencia, baja el voltaje y aquí menos más sube, quiere decir que el voltaje aquí será negativo. Tomo en este sentido. Si la intensidad viene efectivamente aquí. Si la intensidad viene aquí, no baja, va de más a menos. Pero si la dibujamos aquí, pues el voltaje será menos I por R. Menos I por 15. Menos 15i. Voltaje A es menos 15i. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Pues caída de voltaje aquí será I por R 30i. Y caída de voltaje aquí va de más a menos 2VA. Bueno, ya directamente caída de voltaje aquí es 2VA. Aquí caen 30i, aquí caen más o menos 2VA y aquí caen, hemos dicho, menos 15i. Menos 15i. Aplicamos KVL, la de voltajes de Kirchhoff, en un nodo cerrado como este, la suma de voltajes es cero. Menos o más sube 120 voltios, aquí es positivo. Caída de voltaje aquí 30i negativo. Caída de voltaje aquí más a menos baja menos 2VA. Y aquí en cambio a de menos o más sube más VA. Podemos poner más VA o menos 15i. ¿Vale? Aquí podríamos poner más VA, va de menos a más, o VA es menos 15. Y aquí podemos agrupar y esto tiene que ser igual a 0. Entonces nos queda 120 menos 30, 120 me quedará, menos 30i menos 15i, me queda menos 45i, y el menos 2VA pasa al otro lado como 2VA. Vamos a ponerlo todo en función de I para que se me vaya todo. Vamos a hacerlo mejor. Aquí esto es menos 15i y el 2VA, pues por definición, 2VA será menos 30i. 2 por VA menos 30i. Esto será menos 30i. VA, no, VA, perdón, es menos 15. Menos por lo menos más 30i. Este queda menos 15. Este es menos 30i. Y esto es 120. 120 menos 30 menos 120, 30 y 30 se van, 120 menos 15 igual a 0. 120 me queda 120 menos 15i igual a 0. Donde i pasamos al otro lado y igual a 120 entre 15. 120 entre 15 igual a 8 amperios. Amperios porque esto está en voltios y en ohmios no hemos puesto nada, suponemos esto es 8 amperios. Vamos entonces a dibujar esto, los 8 amperios. Aquí en el siguiente tenemos 8 amperios que pasan por aquí, 8 amperios por aquí y 8 amperios por aquí. Vamos a ver los voltajes. 8 por caída de voltajes y por 8 por 15. 8 por 15.
8 por 15 igual a 120 voltios. Aquí caen 120 voltios. Esto va en este sentido, aquí caen 120 voltios. Aquí 8 por 30 caen 240 voltios. Y aquí el más menos VA, vamos a ver que VA era menos 15I. VA es menos 15I. VA es menos 15I. 2VA será menos 30I. Y vale 8, pues menos 30 por 8 igual a menos 240. Menos 240 voltios. Y 2VA, esto es menos 240. Menos 240 equivale a más, en el otro sentido, más 240. Entonces vamos a ver, aquí tengo 240, tengo 120 menos 240 voltios, aquí me quedarían menos 120 voltios. Este va de más a menos, baja menos 240, o sea, en el fondo sube 240. Menos 120 más 240, aquí tendré 120. Entonces, menos 240 en este sentido, pero como es de más a menos, baja menos 240, quiere decir que sube 240. Y 120 menos 120 es 0. Aquí lo que podríamos hacer, en lugar de poner esto así con menos 240, podemos saber, lo podemos dibujar equivalente. Esto aquí, esto de aquí va aquí. Y en lugar de esto de aquí podríamos dibujar lo mismo, pero y aquí, y en lugar de poner esto más menos, ponemos menos más, menos y más, y entonces aquí en lugar del menos 240 sí ha caído voltaje 240. Bueno, es equivalente 240. De menos a más, o sea que menos a más sube. Por eso el de menos 120 sube a 120, sube 240 voltios. Entonces vamos a calcular las potencias. Potencias en este circuito tendremos potencias. Potencias aquí. La corriente por viene aquí. Los 8 van aquí y los 8 vienen aquí. Entra por el menos y sube al más. La potencia aquí está, aumenta. Potencia suministrada es negativa. Potencia suministrada es negativa. Potencia absorbida se representa en positivo. Al final tiene que cuadrar la suministrada con la absorbida. Aquí esto suministra. ¿Cuál es el voltaje? 120. ¿Cuál es la intensidad? Potencia suministrada por la fuente de voltaje 120 voltios es igual a V por I. O I cuadrado de la otra opción. Digamos, aquí no tenemos resistencia, pues V por I. V, 120 por 8. 8 por 2, 16. Damos una. 8 por 1, 8. 960. Esto está en vatios. Potencia aquí. ¿Cuál es la potencia absorbida por la resistencia 30? Pues esta es negativa, menos porque es suministrada, entra por el menos y pasa por el más, subo, aquí gasto, y por R. Potencia es voltaje por I. ¿Qué hay de voltaje? 240 por 8. 240 por 8. $1920 vatios. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cogemos la otra, la potencia en la resistencia de 15, lo mismo. 8 por 15, no, 120 por 15, 120 por 8. Voltaje por intensidad, 120 por 8. Como esto es la mitad, la mitad, 120 por 8, 960. Nos queda aquí calcular la potencia aquí. La potencia en la fuente de voltaje independiente va de más a menos. Entra por el más y va al menos. Por lo tanto, esta aquí también será negativa si lo tenemos en este sitio. Vamos a cambiarle esta por esta, va de menos o más y es 240. Será negativo y voltaje por I. 240 en positivo por la intensidad que pasa que es 8.
Menos 240 por 8 da 1920 negativo. Repito, lo ponemos en este sentido para que me quede igual. ¿Qué tenemos? Menos 1990, 1920 y menos 960, 960. La potencia total suministrada igual a la potencia absorbida. Con esto acabamos este ejercicio del cálculo de potencias en un circuito.